Tunche es un alma en pena que deambula libremente por los caminos y trochas de la selva, cobrando la vida de aquellos que se internen demasiado en ella. No tienen forma definida, a veces es una sombra de tamaño humano promedio, en otras una masa grande, como una nube, tan grande como los frondosos y gruesos árboles. Generalmente, son el espíritu de gente fallecida que vagan en los montes, o de gente que va a fallecer y recogen sus pasos, se aparecen a parientes y allegados, siendo su aparición algo amistosa. Pero también hay tunches malignos, y si alguien se topa en su tránsito con estos, el tunche maligno se lo llevará. La siguiente historia trata sobre este caso. José Pizango era un soldado que estaba en un puesto militar en la selva del departamento de Loreto. Era un joven de unos 20 años, natural de Condorcanqui, Amazonas, y su sueño fue servir en el ejército. A pesar de su juventud, conocía algunas historias de la selva. Recordó que cuando era niño, en una tarde calurosa, él estaba haciendo una caminata en la selva. La selva de Condorcanqui es una selva montañosa a diferencia de la selva de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado y otras ciudades de la selva baja. Él estaba recorriendo la selva y le pareció ver una sombra humanoide en la maleza a su lado izquierdo. Le entró miedo, y bajó a prisa una ladera algo empinada. Se cayó, raspándose la rodilla, pero no le impidió correr hacia su casa. Sabía que era el tunche, un espectro. En algunas noches se escuchaba los silbidos del tunche a lo lejos. La vida de José en la base era relativamente tranquila. Hacían operativos contra los mineros ilegales, algo que no conllevaba mucho peligro, a comparación de otras zonas de la selva como la zona del Brae, donde hay narcotraficantes y en las que sí había enfrentamientos armados. Relativamente, eran zonas algo seguras. Pero todo iba a cambiar. En una ocasión, el teniente les comunicó a los soldados que había que hacer un operativo. Mandaron a un grupo de 5 soldados, entre ellos José. En esa mañana templada y con lluvia, José se dirigía junto a sus compañeros. Ellos estaban atravesando la selva a pie, en plena lluvia, ya que no había mucha gasolina para el camión de transporte y pudiera quedarse sin gasolina durante el trayecto. Valía más el camión que los soldados, y no se podía arriesgar el transporte. La lluvia ya había amainado, pero el cielo seguía de color blanco. José y sus compañeros llegaron a una trocha abierta en la selva. Estaban ya relativamente cerca del arroyo, en donde estarían algunos mineros ilegales. De pronto, escucharon un silbido, los soldados dejaron de moverse casi por inercia, estando silenciosos, excepto uno. El soldado Sotelo se quedó perplejo por la actitud de sus compañeros, ya que no solo se detuvieron y guardaron silencio, sino que tenían una expresión de miedo en sus rostros. Porque sus amigos se paralizaron de miedo ante un simple silbido. Él es de Lima, así que no conocía nada sobre las leyendas de la selva, ni el temor que infundían en los corazones de la gente selvática. ¿Por qué sé? Silencio, es el tunche. Lo interrumpió el soldado Tamayo. ¿Qué es eso? Volvió a preguntar Sotelo. Es el mal de la selva. No hagas ruido, si no nos llevará. Respondió el soldado Shiwango. Estuvieron callados durante unos minutos, hasta que acordaron seguir caminando. Tras unos 15 minutos después que escucharon el silbido, llegaron al arroyo de los mineros ilegales y no vieron a nadie, aunque vieron herramientas y algunos utensilios desparramados. No tiene sentido. Esas herramientas son de utilidad, porque lo habían dejado allí. El tunche los asustó. Por eso dejaron todo botado allí, huyeron para que no se los lleve, expresó el soldado Hacho. Bueno, la misión ya está cumplida. Esos mineros han sido dispersados y no creo que vuelvan. Habló Sotelo. Tenía razón Sotelo.
La misión era sino capturar a los mineros, al menos hacer que se fueran del sitio. Rápido. Llevemos las herramientas para acabar e irnos. Señaló Tamayo. Al recoger y llevar los instrumentos que los mineros ilegales usaban, confirmaban que ellos realmente habían llegado al sitio y habían cumplido con su labor. Mientras recogían las herramientas de los mineros, fue cuando una espesa niebla surgió y cubrió la selva. El ruido de la selva cesó de repente. «Regresemos. El mal va a aparecer», exclamó Chihuango. Acabaron por recoger lo más rápido que pudieron y todos emprendieron la retirada. Llegaron a un claro de la selva, cuando escucharon el silbido del tunche. Todos se detuvieron, excepto Sotelo, quien no solo prosiguió, sino que corrió. Pisango iba a decirle algo, pero en eso notaron un ruido entre los árboles, como si algo grande, realmente grande, se desplazara en la selva. Lograron ver con horror como una silueta enorme se movía velozmente, dirigiéndose hacia donde había corrido Sotelo. Los 4 soldados se agazaparon lo más que pudieron. Y fue cuando escucharon el grito de Sotelo. Fue uno solo y luego el silencio. No habían visto qué pasó, pero sabían que el tunche se lo llevó. Solo cuando escucharon el ruido de la selva, pudieron moverse y se dirigieron de inmediato a buscar a su compañero. Lo encontraron a unos 50 metros, tirado en la verde alfombra. Yacía sin vida, con una mueca de horror. El tunche se lo llevó, sentenció Chihuango. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó Pisango. Hay que llamar a la base y comunicar lo que pasó, contestó Tamayo. Acho saca el radio que tenía y le comunica al teniente sobre la muerte de Sotelo. Estaba dándole las coordenadas en donde estaban para que sea enviada una unidad de transporte para transportar el cuerpo, cuando Tamayo gritó: «Allí viene de nuevo el tunche». «¡Corran!», gritó Chihuango. «Corran», fue lo último que escuchó el teniente. Se organizó una expedición para ir en búsqueda de los soldados. Iban a salir de la base, cuando apareció el soldado Chihuango. Sí, fue el único que llegó a la base. El teniente le preguntó por sus compañeros. Chihuango le explicó que estaban donde yacía el cuerpo de Sotelo, pero que el mal apareció y los persiguió. Debido a que Acho estaba con la radio, se percató demasiado tarde de que el tunche había regresado y apenas corrió unos metros antes de ser alcanzado. Acho también estaba muerto. ¿Y Pisango y Tamayo?, lo interrumpió el teniente. Corrieron hacia otra dirección. No sé a dónde se habrán ido, ni qué les habrá pasado, contestó Chihuango. El teniente lo miró, levantó la cabeza, dio unos pasos hacia la izquierda, luego regresó hacia donde estaba Chihuango y le dijo: «No hay que hablar de esto a nadie. Si nos preguntan diremos que fueron atacados». Chihuango respondió: «Mi teniente, eso no fue un tunche cualquiera, fue uno maligno, el mismo diablo». Pudieron recuperar los cuerpos de Sotelo y Acho, pero aún no había señales de Pisango y Tamayo.